Hoy quiero comenzar de la siguiente manera. Fíjense, dice la enseñanza tradicional o la enseñanza de los profetas que un ser humano nunca debe intentar forzar la verdad en otro ser humano, porque esta valdría la mitad de su valor o sería completamente inútil. Y esto se enseña de esta manera porque el ser humano tiene que aprender a reconocer las cosas por su propia cuenta. Esto no quiere decir que no pueda buscar algún tipo de ayuda, no. Lo que quiere decir es que tiene que hacer el esfuerzo de reconocer las cosas por su propia cuenta, porque la oscuridad de la que tanto se habla no es más que la falta de conocimiento y sabiduría en nosotros mismos, mientras que la luz es todo lo contrario, es el conocimiento y la sabiduría en nosotros mismos, o dicho de otra manera, el reconocimiento de la realidad y su verdad. Y ojo, yo no soy el más versado en la materia, no, estoy en un proceso de aprendizaje, pero he aprendido y seguiré aprendiendo a reconocer la realidad y su verdad. Y un ejemplo de reconocimiento ha sido cuando les he dicho que el contacto de Enrique es falso, porque cuando lo he dicho, lo he sustentado. No lo he dicho basándome en mi opinión o en mi interpretación, o solo para meterles intriga. No, nada de eso. Lo he sustentado con evidencias que avalan la información. Evidencias. Y esto, les guste o no, marca una diferencia innotable. Ahora, que usted lo quiera aceptar o no, es otra cosa, es otro cuento. Y ese es un problema que usted debe resolver, si es que le interesa. Repito, si es que le interesa. Así que yo no busco que usted me crea, lo quiero dejar claro. De hecho, no me interesa, como sí lo hacen otros en sus dobles discursos. Yo no busco que usted me crea, yo busco que usted aprenda. Y te voy a explicar el por qué yo no tengo la necesidad de que usted me crea. Número 1, hay un dicho que dice, lo que está a la vista no necesita anteojos. Y punto, sin mayor acotación. Y número 2, el hecho de que usted, escúchese bien, de que usted no sepa que algo sea verdadero, no quiere decir que deje de ser verdadero, simplemente quiere decir que usted todavía no ha reconocido que esto o aquello es verdadero. Eso es lo que significa. Y te lo digo para que no lo vayas a confundir o no lo vayas a malinterpretar como siempre ha sido el caso. Entonces, en esta entrega vamos a escudriñar qué es lo que hay detrás de este contacto, del contacto pleyadino, y vamos a entender muy bien qué fue lo que se nos advirtió y qué fue lo que sucedió después de esa advertencia, para que cada uno de ustedes, como es de costumbre, saque su propia conclusión, ya que este siempre será el objetivo, tu propia conclusión. Así que, sin más preámbulos, veamos de qué se trata, ¿sí? Bien, atentos a la información. Atentos. Explicaciones de SFAT, 7 de febrero de 1945. También aprenderás más, como tengo que explicarte ahora, que mi patria en la otra espaciosidad pertenece a una estructura de estrellas, cúmulo de estrellas, que llamamos Pleiaren, pero debes mantener este nombre en secreto cuando comiences tu tarea en los próximos años y empieces a difundir tus primeras obras de trabajos literarios, obras misioneras escritas. Tu silencio será de gran importancia, pues cuando seas conocido en el mundo por tu nombre y por tu trato conmigo y con todos mis sucesores, surgirán muchos engaños, fraudes y calumnias a través de personas malintencionadas, charlatanas y egoístas, que por un lado se proclamarán engañosamente como personas de contacto conmigo y con mis sucesores, o por otro lado, con algún origen fantástico de otros mundos extraterrestres, que son astutamente inventados por ellos. Esta es la razón por la que durante las próximas décadas no podrán utilizar nuestro término Pleiaren, sino que en sus discursos y publicaciones escritas solo podrán utilizar el término Pléyades, que se refiere a la estructura de estrellas de este espacio celeste universo. Si hablas y escribes de Pléyades en lugar de Pleiaren, entonces los mentirosos, engañadores y calumniadores se expondrán, porque sus afirmaciones de estar en contacto con seres de las Pléyades o con otros seres de otros mundos extraterrestres se volverán insostenibles, aunque sus oponentes se refieran descuidadamente a ellos como los llamados verdaderos contactados. Pero aquellos que mentirán diciendo que están en contacto directo o indirecto con nosotros los Pleiaren, serán entonces condenados por mentir cuando mis sucesores os instruyan para nombrar nuestro verdadero origen en el momento apropiado, a saber, las formaciones estelares de Pleiaren,
según las cuales nosotros también nos llamamos Pleiaren. Y nuestra espaciosidad existe mucho más allá de las Pléyades de este espacio celeste actual. También será lamentable que muchos abusarán vergonzosamente de los nombres de sus personas de contacto de origen extraterrestre, así como de las designaciones de los niveles espirituales puros, y afirmarán que no tiene las reuniones con nosotros desde el sistema Plejaren. Cuando llegue el momento en que estos hechos mentirosos y calumniosos sean verdaderos, cuando su material sea robado y muchos estafadores y engañadores se presenten en todo el mundo con respecto a supuestos encuentros conmigo y mis sucesores, y aparezcan con mensajes falsos y fraudulentos, e incluso afirmen la imposibilidad para ellos mismos, que estén en contacto telepático conmigo o con mis seguidores, entonces estos falsos contactados, como entonces los llamaréis, serán reconocibles por el hecho de que afirmaran que sus encuentros y conexiones físicas o telepáticas son con seres del sistema de las Pléyades de esta estructura espacio-tiempo, que sin embargo se supone que de estos venimos mis sucesores y yo. Pero no pertenecemos a esta configuración espacio-temporal, ni por tanto a este sistema de las Pléyades, que aún es muy joven en su existencia y tiene poco más de 60 millones de años, y está absolutamente deshabitado e inhabitable en todos los aspectos. En consecuencia, los seres espirituales tampoco existirán nunca en estas estrellas de las Pléyades. Y para exponer a los futuros estafadores, no nombrarán nuestros orígenes de acuerdo con nuestro propio término lingüístico, Pleiaren, sino con el término del ser humano terrestre, Pléyades. En consecuencia, los estafadores usarán este nombre, por lo que expondrán su propio fraude y mentiras, así como la calumnia. Cuando esto suceda en mayor medida, entonces usted, tanto como mis sucesores, revelarán la verdad y rectificarán todo. Fíjense que la forma tan precisa con la que Sfat describe los acontecimientos futuros no tiene parangón. Y se darán cuenta de esto, porque muchas de las cosas que se dicen en ese documento, a la fecha, siguen sucediendo. No es algo fortuito o algo inventado, no. Y esto los va a ayudar además a identificar quiénes son los opositores acérrimos al contacto de Billy Meier, entendiéndose por acérrimos a sectarios, intransigentes, mentirosos, charlatanes, entre otros. Y se darán cuenta que si utilizan la información a su favor, A, no se dejarán engañar, y B, verán el beneficio de ella. Y para ver si podemos obtener un beneficio de ella, vamos a lo que es, vamos al grano, porque hay varias cosas que se deben entender y por tanto debemos analizar. Número 1. Desde el principio del documento, Sfat deja muy claro su procedencia. Vienen de un cúmulo de estrellas llamado Pleiaren. Repito, vienen de un cúmulo de estrellas llamado Pleiaren. Veamos la siguiente información. Contacto 252, 14 de febrero de 1995. Habla Billy. ¿Puedo preguntar de dónde viene el nombre Pleiaren, respectivamente pleiariano en su idioma? El nombre, que por cierto también fue trasladado de nuestras lenguas originales a las lenguas terrenales, proviene de los nombres personales, Pleios, que significa el que sigue las leyes de la creación, Pleia Pleiada, que pone las 7 estrellas, Pleiados, que conoce la 7ª ley, Pleiara, que respeta las 7 leyes, y Pleiaros, que enseña las leyes de la unidad. Sistema Pleiaren. Las estrellas y mundos de origen Pleiadish, Pleiarischen, Pleiadiano, Pleiariano existen en una dimensión desplazada una fracción de segundo en el espacio y el tiempo a la de nuestro plano de existencia, en un futuro lejano. En este otro nivel espacio-temporal existe un cúmulo estelar con diferentes planetas habitables. El planeta más parecido a la Tierra es Serra. Para que los pleiarianos pudieran acceder a nuestra dimensión, sus ancestros lejanos crearon hace unos 52.000 años una puerta dimensional en las regiones pleiadianas de nuestra dimensión, Pléyades. Esta puerta, desde entonces, les ha permitido cambiar de dimensión a voluntad. Sin embargo, esta puerta dimensional también sirve como canal de comunicación, permitiendo a los pleiadianos pleiarianos mantener la comunicación entre ambas dimensiones en cualquier momento. Número 2. Ya podemos ver que hasta el nombre del lugar de origen tiene un porqué, tiene un sustento. El término Pleiaren significa el que sigue, el que conoce, el que respeta y el que enseña
las leyes de la creación, nada más y nada menos. No es cualquier cosa, para nada. Además, la puerta dimensional que los ancestros crearon hace 52.000 años hizo la conexión entre ambos universos. El universo de Ankar, que es el de ellos, y el universo Der, que es el de nosotros. Y como universos gemelos, hay una gran similitud en los términos entre Pleyaren y Pléyades. Pero son dos sistemas completamente diferentes. En uno hay vida y en el otro no. Esa es la diferencia. Otro dato bien importante es que Sfat le dice a Billy que debía guardar silencio en aquel momento, por estrategia. Es decir, montaron una trampa. Y fue no utilizar el término Pleyaren, sino que en todos los discursos y en todas las publicaciones escritas por Billy Meyer, utilizarían el término Pléyades, que es el que conoce la gente. Y como los nombres de ambos sistemas son muy similares, eso permitió que los mentirosos afirmaran abiertamente que estarían en contacto, como Billy Meyer, con seres de las Pléyades. Le lanzaron lo que nosotros decimos aquí en Venezuela, una conchita de mango, una pequeña conchita de mango. Y se resbalaron. Otra de las cosas que no puedo pasar por alto tiene que ver con los términos, porque afirman los fariseos, es decir, los charlatanes y mentirosos modernos, que el término Pleyaren es la traducción en alemán del término Pléyades. Pero, como es de costumbre en este canal, vamos a comprobar si eso es verdad. Vamos a comprobar. ¿Y saben qué? No voy a decir ni una palabra. Simplemente observen. Insisto, si ustedes utilizan la información a su favor, se darán cuenta que la película es totalmente diferente, pero es tu decisión. Número 3. Otra de las cosas que no podemos perder de vista fue la precisión de Sfat al predecir acontecimientos que iban a suceder. Por ejemplo, cuando aseguró que los adversarios de Billy se harían llamar los verdaderos contactados, como es el caso de Enrique Castillo Rincón. Veamos la siguiente imagen. Y no solo esto, sino que Sfat también predijo con mucha precisión la imposibilidad que tendrían estos supuestos contactados con el contacto telepático. Sí, así como lo escucharon, tal cual. Y para muestra un botón. Capítulo 14. A la sombra del asombro. Este hecho alimentó un poco más otra de mis sospechas. Esto con el consabido disgusto de algunos de los del grupo, que por el cariño y respeto que me tenían, no aceptaban que yo no era un telépata. Los extraterrestres se comunicaban conmigo y otros del grupo, porque ellos así lo deseaban, no porque nosotros, o yo en ese caso, tuviera o estuviéramos dotado de facultades. Con el tiempo confirmaría que yo no era el dotado. Ahora, ¿qué van a decir? Si el mismo contactado así lo confirma, ¿qué van a decir? Número 4. Antes de seguir con la información, quiero hacer un pequeño paréntesis porque se está presentando el mismo caso que ya les he venido mostrando con el contacto de Venus. Recordemos que Sfat dio la advertencia 7 años antes que ocurrieran los hechos, 7 años antes, diciendo que ya para la fecha de 1952 aparecería un personaje afirmando que había tenido contacto con seres de Venus. Este personaje fue George Adamski, más que comprobado. Luego se me hace en el contacto número 29 de 1975. Nos da una explicación muy clara y detallada sobre el planeta Venus, a lo que agregó que
No le importaba si los seres humanos de la Tierra escuchaban sus palabras. ¿Y saben por qué? Porque los mismos científicos terrestres en años posteriores así lo demostrarían. Esas fueron las palabras de Semíace. Y luego les mostré cómo la ciencia, años después, así lo confirmó. Entonces, está pasando lo mismo que con el sistema de las Pléyades, que ya desde los años 40 se nos venía informando que este cúmulo de estrellas es muy joven y por tanto no tenía la capacidad de albergar vida de ningún tipo, más que unicelular. Ese rinconcito que vemos allí, la constelación de Tauro, ¿sí? Porque las Pléyades son parte de la constelación de Tauro. Un poco más arriba, por allí hay una estrella anaranjada que se llama Aldebarán, que va a ser quizás lo primero que nos va a llamar la atención y nos puede servir de referencia. Unos 10, 15 grados más arriba está esa estrella. Bajamos la mirada y está ese puñadito de estrellas azules que son el cúmulo más emblemático del firmamento. Ahora, ¿por qué alguna se ve anaranjada, roja o anaranjada, digamos, y las otras celestes? Bueno, justamente, o azules. Aldebarán, que es la estrella principal de la constelación completa a la cual Pléyades pertenecen, es una estrella muy anciana, es una gigante roja, es decir, una estrella que similar a lo que el Sol va a ser dentro de varios miles de millones de años. Las Pléyades, por totalmente lo opuesto, como contrapartida, son estrellas muy jóvenes, son estrellas que incluso en las imágenes fotográficas telescópicas muestran como un velo de gas y polvo que es el material que la formó. Así que son estrellas recién nacidas. Esto quiere decir que tienen algunas pocas decenas de millones de años, pero comparada con cosas como el Sol, que tiene miles de millones de años, o la propia Aldebarán, que es su vecina en esa zona del cielo, estamos hablando casi de estrellas bebés, ¿no? Allí tienen las evidencias. Las imágenes hablan por sí solas, no necesitan ningún tipo de explicación. Al final es como siempre les digo, si usted se siente bien siendo engañado y quiere ser un simple creyente, pues se le respeta su decisión. Porque yo no soy quien para decirte lo que debes hacer o lo que no debes hacer. Repito, es tu decisión. Solo te muestro lo que no es correcto y por lo tanto lo que no es verdadero. Y allí te la dejo. Sabrá usted qué hacer con la información. Usted. Nos vemos en una próxima entrega.